la plegaria. El salmo. Bueno, yo no voy a hacer ningún salmo porque Te sientes más me siento más a gusto con otra cosa. Y entonces he escogido algo que siempre para mí ha sido una cosa, bueno, ha sido un texto que siempre me ha llamado mucho la atención. Y es el prólogo del Evangelio, el prólogo teológico del Evangelio de San Juan. Entonces siempre ha sido una cosa muy especial para mí, ¿no? Que en muy pocas palabras tiene un contenido muy grande para lo que está diciendo, porque para mí es como si dijese en esas frases que dice todo el Evangelio. Es como si dijese a lo largo de todo el Evangelio, ¿no? Y bueno, el prólogo teológico. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y era Dios. Y en el principio estaba junto a Dios. Todo fue hecho por medio de ella, y nada se hizo sin contar con ella. Cuanto fue hecho, era ya vida en ella, y esa vida era luz para la humanidad. Luz que resplandece en las tinieblas y que las tinieblas no han podido sofocar. Bueno, ha sido ese pensar, ¿no?, que yo he tenido, y me vino cuando me dijo Javi, no me gusta a mí porque sí, un voluntario a dedo, ¿no? Bueno, que la intervención de cuando hizo la semana pasada Javier, cuando nos hablaba de Dios inspirator, Dios que inspira, Dios que dicta. Nosotros somos autores y somos comunicadores al mismo tiempo. Entonces, esta palabra para mí no tiene desperdicio ninguna de las palabras cuando lo dice, ¿no? Es una de las frases que más me vienen aquí así a mi mente, pues es aquello de decir: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bueno, es que todo esto, todo nos da una, a ver cómo me lo digo, como una sensación de que todo lo que tengo, todo lo que se me da, todo lo que me rodea, luego vuelve al Padre. A través de mí, a través de mí mismo, como autor y como comunicador que quiero ser. En esos momentos que hay por la vida que se pasan tan duros como si fuese ser el trabajo, la familia o los motivos que cada uno tiene, que los momentos duros no hace falta tampoco hablarlo ni decirlo mucho, y sí me gustaría decirlo en los momentos alegres que se tienen de la vida, porque esos momentos son de la familia, cuando estás rodeado de gente que te quiere, como bueno, la familia, los amigos, por estar ahora mismo aquí, un grupo de amigos que nos conocemos ya de muchas veces y que compartimos unas sensaciones, un amor y todos unos sentimientos que siempre le tenemos que estar dando gracias a Dios. Y yo, con estas palabras de el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es una cosa que lo vuelvo a repetir, es otra vez el estar con toda tener una gracia de poder devolver esa gracia que tenemos, que nos transmite y poder devolver otra vez a Dios, ¿no? Muy bien. Gracias. ¿Quién se ofrece voluntario? ¿Eh? ¿Para la semana que viene? ¿No? ¿Nadie? Tú mismo, vale. Bien, os prometí que os traería el texto griego con el aparato crítico, bueno, para que le echéis un vistazo, ¿eh? No es para que lo leáis, igual Pilar sí que lo puede leer, echad un vistazo nada más y lo vais pasando. Para Pilar lo traducirá. Pilar se lo lleva. Yo no dice que se lo lleva. O sea, va más allá. A ver, es el Nuevo Testamento, y voy a traerme también el Antiguo, lo que pasa es que era muy gordo, y como he venido casi corriendo y andando, digo, bueno, con el Nuevo tenemos suficiente, ¿eh? Y el texto hebreo, pues otro día lo traeremos.
quizá comentaros que documentos eclesiales que vayan sobre lo que hemos visto hasta ahora, que vale la pena tener en cuenta, hay unos cuantos, entonces yo os los enumeraré. Hay algunos que son imprescindibles, ¿eh? Uno que es imprescindible es del Concilio Vaticano II, que es la Constitución sobre la Divina Revelación de Ibero. Es un documento que ya hemos trabajado en muchas de nuestras reuniones, pero es un documento que siempre hay que tenerlo presente. Y en la misma línea de Benedicto XVI, la Verbum Domini, creo que ahora tiene las siglas al revés, que va también en la misma dirección. Hay 3 documentos de la Pontificia Comisión Bíblica, que os las pondré por orden de importancia. Una es la interpretación de la Biblia en la Iglesia. Es un texto genial, que hay que leerlo. La interpretación de la Biblia en la Iglesia. De los documentos de la Pontificia Comisión Bíblica, yo creo que es el mejor con mucho. Es un documento del año 93, de 1993, pero ha sido citado constantemente por los últimos... Sí, ha sido citado constantemente por los últimos papas y cada vez que sale el tema de la Biblia es citado. Es uno, yo creo que es después de la Dei Verbum, este documento fue la puerta de entrada a los estudios científicos de la Biblia. Y por tanto es un documento que hay que conocer, y hay que conocer bien. No es un documento de los fáciles, pero sí que es un documento que yo creo que, bueno, en la misma línea de lo que estamos intentando explicar aquí, para conocer los diversos métodos, las diversas aproximaciones a la Biblia y el valor que tienen cada uno de ellos. En un segundo plano de la misma Pontificia Comisión Bíblica, me sigo quedando como primero con este, pero es muy interesante también, es el pueblo judío y sus escrituras sagradas, escrituras con mayúscula, escrituras sagradas, en la Biblia cristiana. Igual que os decía que el primero es imprescindible, este no lo considero tan imprescindible, pero sí es un documento importantísimo porque habla de ese diálogo ecuménico, diálogo interreligioso que tenemos con el judaísmo y ver que, bueno, que tenemos mucho en común con ellos, mucho más de lo que pensamos. Y de hecho, todo el Antiguo Testamento lo tenemos en común con el pueblo judío. El Nuevo Testamento, pensar que está escrito también por judíos, porque el cristianismo es posterior, tanto Jesús como el grupo de los 12, como Pablo, como el resto de escritores del Nuevo Testamento, pensar que en su inmensa mayoría, por no decir prácticamente todos, son judíos, y de religión judía. Entonces, debemos mucho a nuestros padres en la fe, más que hermanos, a nuestros padres en la fe, que es el pueblo judío, que son los patriarcas. Nosotros somos seguidores del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios judío, el Dios de Jesús es el Dios judío. Por tanto, este documento es importante en ese sentido, el pueblo judío y sus escrituras sagradas en la Biblia cristiana. Este es del 2001. Los dos los podéis encontrar en internet gratuitamente. Seguramente, me parece que en Vatican.va están. Y otro que es mucho más reciente, que este aún me parece que no está en castellano, en internet, pero pensar que estos documentos son de precio muy barato, si no recuerdo, me parece que son 7 euros o algo así cada uno, no es para arruinarse. Y el último que acaba de salir, publicado aquí a finales del año pasado, que es también de la Pontificia Comisión Bíblica, Inspiración y Verdad de la Sagrada Escritura. Inspiración y Verdad de la Sagrada Escritura. Este último documento, lo estoy leyendo aún, responde al Sínodo de los Obispos del 2008 de la Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia, que se pidió por parte de muchos padres sinodales, de una manera especialísima los padres sinodales de Estados Unidos, un documento precisamente sobre el tema de la inspiración.
Es un tema que ya está tratado, en la Dei Verbum, sobre todo en los puntos 10, 11 y 12. O sea, pero lo que querían es un desarrollo. De hecho, pidieron una encíclica. El Papa Benedicto XVI lo que hizo, en eso no hizo lo que le pidieron, pero sí pidió a la Pontificia Comisión Bíblica, 2008, mientras él preparaba la exhortación apostólica Verbum Domini, que salió en el 2010, que se trabajase ese tema dentro de la Pontificia Comisión Bíblica. Fijaros que se empezó a trabajar prácticamente en 2008-2009 y ha salido en el 14, o sea, 5 años de trabajo. Los trabajos que se hacen son serios. No me lo he traído, es que ya no puedo llevar tantas cosas encima, es un show. Pero bueno, es un documento muy interesante. Lo que hace es ver qué es lo que dice la misma palabra de Dios. Tiene una primera parte que dice qué es lo que dice la palabra de Dios sobre la inspiración, cómo los textos provienen de Dios, cómo aparece eso en los mismos textos, una subparte en el Antiguo Testamento, los diversos colecciones de libros del Antiguo Testamento, y después del Nuevo tiene otra segunda parte, también con 2 subpartes, el tema de la verdad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y tiene una última parte que se llama más bien de temas más concretos, de dificultades que hay en cuanto al tema tanto de la inspiración como de la verdad. Es un documento también muy interesante sobre el tema. Insisto que aún lo estoy leyendo. Pero bueno, son cosas que tenemos que conocer. Sí que hay que quedarse con alguno. La Dei Verbum imprescindible, después de la Dei Verbum Domini, y de la interpretación de la Biblia en la Iglesia es un documento que más pronto o más tarde hay que leerlo, hay que conocerlo. Bien, eso en cuanto a este tema. Yo os quería abrir ahora un capítulo nuevo, que es Creación e Historia, Evolucionismo. Bueno, ¿qué os quiero hablar en este capítulo? Os quiero hablar de una manera especial de los 11 primeros capítulos de la Biblia, los 11 primeros capítulos del Génesis. Los 11 primeros capítulos del Génesis son un punto y aparte con respecto al resto de libros y al resto de textos que encontramos en la Biblia, incluso en el libro del Génesis, porque a partir del capítulo 12 va a empezar la historia de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, y va a acabar con la historia de José y la entrada en Egipto. Y ahí va a acabar en el capítulo 50 el Génesis. Pero los 11 primeros capítulos de la Biblia son protohistoria. De tal manera que está intentando hacer una lectura creyente o una interpretación creyente de los acontecimientos originales del mundo. Pensar que el pueblo judío, el pueblo israelita, antes que el pueblo judío es un pueblo originalmente nómada o seminómada. La diferencia entre nómada y seminómada: nómadas son los que están siempre moviéndose de un lado para otro y nunca tienen un sitio fijo. En cambio, los seminómadas en algún momento determinado se paran, igual pueden estar incluso años en un sitio determinado, luego volver a levantar las tiendas y continuar. El pueblo de Israel estaría más en un seminomadismo. De hecho, los 40 años del desierto, desde Egipto hasta la tierra prometida, van a llevar una vida seminómada, con muchas paradas, porque tardar 40 años de Egipto a Israel es, vamos, ni a paso de burra. Simplemente se justifica porque hicieron muchísimas paradas de mucho tiempo. De tal manera, aparte que 40 años, pensar que es una generación. Es una forma literaria de decir que la generación de Egipto no entró en la tierra prometida, entró la siguiente generación. Es una forma de explicarlo. Bueno, porque os he explicado todo este rollo, porque pensar que en los estudios de fenomenología del hecho religioso, todos los fenomenólogos están de acuerdo que los pueblos nómadas y los pueblos seminómadas tienen una idea de la deidad, de la divinidad, relacionado con el mundo pastoril, con el mundo de los rebaños, y por tanto tiene una idea lineal. Es un Dios que se manifiesta en la historia, y eso lo vamos a encontrar en el pueblo de Israel. Precisamente su forma de interpretar y de ver la deidad, de ver la divinidad, está también condicionado por su estructura seminómada que tuvo originalmente.
y van a ser precisamente, por el contrario, los pueblos sedentarios los que van a tener una idea que están relacionados con los ciclos de la naturaleza, con los ciclos de la vida, los ciclos de la vida tanto de las plantas como del crecimiento, incluso de los ciclos. Bueno, igual que os decía, los seminómadas tendrían una visión más lineal, en cambio los sedentarios tendrían una visión muchísimo más cíclica. Es más fácil que un pueblo seminómada como es el pueblo de Israel llegue como primera intuición a tener a un Dios que se manifiesta en la historia, un Dios que se manifiesta en la historia, una historia que se convierte en historia de salvación. Y eso va a ser condicionado, insisto, por su contexto sociológico y condicionado también por la revelación. Pero curiosamente los textos que vamos a encontrar al principio de la Biblia, que no va a ser los primeros, pero sí que vamos a encontrar al principio de la Biblia, no tienen una idea de Dios lineal, sino que nos van a hablar de los orígenes. Cuando casi todas las teologías de los orígenes corresponden a los pueblos de vida sedentaria. ¿Qué es lo que ocurre cuando el pueblo de Israel entra en Palestina? Que se encuentra que hay otros dioses. Y que en esos dioses lo que prevalece son los ciclos, esos ciclos de la naturaleza, y por tanto la idea de un Dios que ha creado y que ha creado esos ciclos de la naturaleza. ¿Cuál es la pregunta teológica que hacen? Nuestro Dios se ocupa de la historia, su Dios se ocupa de los ciclos de la naturaleza. ¿Son dos dioses distintos? No. La respuesta va a ser no. ¿Y qué es lo que van a intentar hacer? El Dios de la historia, el Dios de la salvación, es el Dios también creador. Y por tanto van a poner como origen de los textos bíblicos precisamente una imagen que casi es ajena a ellos originalmente. Y van a hacer una relectura de todas esas narraciones que ya existían en los pueblos con los que han tenido relación, desde la perspectiva también de un Dios salvador, de un Dios que se manifiesta en la historia, de tal manera que la creación será el primer punto, el primer punto de la historia de la salvación, la primera etapa de esa historia de la salvación. Es un Dios que se manifiesta también aquí. No sé si se ha captado esta idea de los pueblos nómadas y de los pueblos sedentarios. Eso se estudia en fenomenología de la religión. Tenemos aquí en España uno de los mejores, que es Martín Velasco. Se llama Velasco, No tengo Velasco. Pero es uno de los mejores fenomenólogos del mundo. No está entre los más conocidos, porque las vacas sagradas será un Mircea Eliade, que ya lo mencionaremos ahora. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, los textos que vamos a leer, que vamos a encontrar en diversas narraciones, no he traído nada para borrar. Sí, las narraciones de la creación vamos a encontrarnos delante de un lenguaje. Vale. Sí, gracias. Rogus, dale también este Carmelo. Vamos a encontrarnos con un lenguaje que es común a los pueblos circundantes. Un lenguaje. ¿Y ese lenguaje qué es? Es un lenguaje mítico, que nadie se asuste. El lenguaje mítico, mito no es igual a mentira. Mitos es un tipo de lenguaje literario. Un tipo de lenguaje literario que intenta explicar unas realidades que con otro tipo de lenguaje es imposible explicarlas. Y por tanto vamos a estar con un lenguaje mítico. ¿Eso quiere decir que estos textos no son históricos? Pues no, en el sentido actual de la palabra no son textos históricos. Nos vamos a encontrar con unos textos que están fuera de la historia. Os decía antes la protohistoria, pero aún diré más, son ahistóricos. Ahistóricos, sabéis que la as privativa significa no históricos. ¿Qué es lo que va a hacer el pueblo de Israel? Va a hacer una reflexión a partir de mitos que ya conocía de una manera especial, no solamente cuando entró en la tierra prometida, en Palestina, sino que estos textos, pensar que la forma definitiva, la forma canónica en la que ha llegado a nosotros, la mayoría de estudiosos actuales piensan que se escribieron entre el siglo VI y V antes de Cristo. Y por tanto se empezaron a escribir en la época exílica, en el exilio de Babilonia, y en la época posexílica, inmediatamente después de volver del exilio de Babilonia. ¿Qué es lo que ocurrió en Babilonia? En Babilonia, pensar que
estaba de una manera especial los intelectuales, si queréis entre comillas, la élite del pueblo judío, estaba desterrada principalmente en Babilonia, y se van a encontrar que estos mitos eran explicados. ¿Y eran explicados dónde? Eran explicados en las plazas públicas, y en muchas ocasiones eran teatralizados, de tal manera que se van a quedar con esa imagen, porque no solamente va a ser narraciones que van a escuchar, sino que además que van a ver. No existía la televisión, pero sí que existía el teatro, o un tipo de teatro, y por tanto, muchos de los mitos, muchas de las narraciones que vamos a encontrar en los primeros capítulos del Génesis, Génesis 1 hasta el 11, van a ser mitos que ya existían en otras culturas. ¿Qué es lo que va a hacer el pueblo de Israel? El pueblo de Israel va a pasar por el tamiz de la fe de Israel, esos mitos, y va a releerlos con una perspectiva distinta. Tanto es así que los textos que nos han llegado tienen que ver en que participan de un mismo lenguaje, pero tienen poco que ver porque es una teología completamente diferente de esos mitos que toman prestado el lenguaje y a veces las imágenes. No sé si me explico. Os voy a poner algún ejemplo. He tenido la tentación de traeros los textos de los mitos, pero digo, nos vamos a alargar aquí una barbaridad. Y entonces lo que he hecho es un resumen, muy resumen, de algunos de ellos. El mito de la epopeya de Gilgamesh. Ese igual a algunos suena. La epopeya de Gilgamesh es un mito, es una narración que nació en Sumer, en Mesopotamia, entre el siglo 25 y 23 a.C. O sea, es muchos siglos anterior a nuestros textos bíblicos, muchísimo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, el héroe de Sumer, hay un héroe en estas narraciones, este héroe es Gilgamesh. Y este Gilgamesh se hace insoportable a los dioses porque es un prepotente. ¿Y qué es lo que ocurre? Le envían un rival, que es Enkidu, para llevarle a la ruina. El caso es que él se acaba haciendo amigo de Enkidu. y es humanizado por una diosa, este monstruo que era Enkidu, pero los dioses se vengan de él y matan a Enkidu. Enkidu muere. De tal manera que Gilgamesh descubre la crueldad de la muerte. ¿Y qué es lo que hace? Emprende todo un camino en búsqueda de la inmortalidad, del árbol de la vida. Se encuentra con el héroe del diluvio universal. ¿Verdad que nos suena? Se encuentra con el héroe del diluvio universal que le dice que eso lo va a encontrar en el árbol de la vida. Y sigue buscando el árbol de la vida. Se encuentra con el árbol de la vida y coge el fruto del árbol de la vida, pero viene una serpiente y se lo roba. Y pierde esa oportunidad de encontrarse con el árbol de la vida. ¿Verdad que nos suenan muchas cosas? A que nos suenan muchísimas. Esto, siglo 25 al 23 a.C. Para que veáis, van a utilizar los mismos mitos, las mismas imágenes que ya existían, que ellos conocían, porque cuando están en el destierro, todos estos mitos se representaban. Sumer, Mesopotamia, siglo 25 o 23 a.C. La epopeya de Atrahasis, Babilonia, siglo 1600, en el año 1600 a.C., siglo XVI a.C. Sigue siendo muy anterior a los textos bíblicos. Los dioses están cansados de trabajar y crean al ser humano para que les haga el trabajo. ¿Y qué es lo que hacen para hacer crear al ser humano? Cogen barro de la tierra y lo moldean. ¿Verdad que también nos suena? Pero ¿qué es lo que hacen? Entre las guerras de los dioses degollan a otro dios y aquella arcilla la mezclan con la sangre del dios degollado. De tal manera que el ser humano es un ser intermedio, no estamos aún en imagen y semejanza, pero es un ser intermedio entre la divinidad y el género animal. La humanidad crece, hace ruido, molesta a los dioses, les envían diversas plagas y finalmente, para castigar y cargarse al ser humano que les resulta molesto a los dioses, le envían el diluvio universal. Primero de Mesopotamia, de Babilonia, fijaros que lenguaje, os decía, similar. Un último, no quiero cansar. El poema de Numa Elis.
Babilonia, siglo XI a.C., también es en Babilonia. Narra el nacimiento de los dioses a partir de Asu, que es un principio masculino, y Tiamat, que es un principio femenino. Tiamat quiere destruir a los dioses jóvenes que le molestan, guerras de dioses, y aparece Marduk, que aparece también en la Biblia, el personaje de Marduk, que es el dios de Babilonia, que mata a Tiamat y a los dioses que le ayudan, y con el cuerpo de Tiamat forma el mundo. El ser humano es también creado por Marduk, otra vez muy similar, mezclando arcilla con la sangre del dios Kingu, y le impone los trabajos de los dioses para que los dioses puedan descansar. Bueno, hay más mitos, los tres principales son estos. No sé si los conocíais o algunos sonaba. Tú sí, igual por la literatura. Pero os decía, estamos en un lenguaje en la Biblia similar, pero la teología es distinta. Que es, empezaré anotando alguna diferencia. Primero hay un solo Dios. Después, en la creación es una creación pacífica. No es por guerras de dioses. La creación que encontramos en la Biblia, en los relatos del Génesis, es una creación pacífica. Además es una creación que cada vez que Dios crea alguna cosa, siempre se añade, y vio Dios que era bueno. Leeremos ahora el texto, pero veréis, si luego lo queréis lo contáis, aparece 7 veces, 6 veces diciendo, y vio Dios que era bueno, y cuando acaba la obra de la creación, después de haber creado al ser humano, hombre y mujer, que además el texto dice eso, vio Dios que era muy bueno. Con toda esa plenitud. Fijaros que el texto es distinto, es un Dios que quiere entrar en diálogo con el ser humano y que crea todo, no para fastidiar al ser humano, no para que haga su trabajo, sino por amor al ser humano, con el que quiere entrar en una relación dialogada, en una relación de diálogo. De tal manera que la creación es vista desde la perspectiva del Antiguo Testamento como el inicio de la historia, como el primer acto salvífico de Yahvé, el primer acto salvífico de Dios. Insisto, estamos en un lenguaje mítico, estamos en unas narraciones ahistóricas, estamos utilizando un lenguaje y unos mitos que eran comunes en todos los pueblos alrededor, tanto los mitos de la creación desde la arcilla, el tema del diluvio, etcétera, que ya eran conocidos, pero están vistos desde una perspectiva completamente diferente. De hecho, incluso cuando crea las grandes lumbreras, no dice creó el sol y la luna. ¿Por qué? Porque en todos estos mitos que acaba de mencionar, el sol y la luna, precisamente eran mencionados por su nombre porque eran divinidades. Y el texto es tan delicado, el texto bíblico es tan delicado, que prefiere ni siquiera mencionar al sol y la luna por su nombre. Y dice las dos grandes lumbreras. ¿Sí? Bueno, esto como introducción a los textos. Una mínima introducción. Y después una cuestión curiosa. Vamos a ver, no os quiero ahora liar porque si además me enredaría muchísimo con toda la historia de la interpretación, porque la verdad hay una historia de interpretación que comenzó de una manera especial a finales del siglo XIX y se ha mantenido hasta la tercera mitad, hasta la tercera cuarta parte, hasta los años 70 y pico del año pasado. Del siglo pasado, que es la hipótesis o la teoría de Ebelhauser, de las 4 fuentes, que no entraré ahora, porque como es una hipótesis que está superada, se mantienen algunas cosas, pero está superada, eso lo dejo para cuando vengáis a mis clases, porque si no me enredaría. Pero lo que sí que os quiero explicar es que en la Biblia, en los 2 primeros capítulos de la Biblia, vamos a encontrar 2 narraciones totalmente diferentes, que a veces las hemos leído como si fuesen la misma redacción, pero son totalmente diferentes, aparte porque corresponden a 2 tradiciones completamente distintas. En la hipótesis de Ebelhauser, uno sería un texto sacerdotal y otro sería un texto yavista. Lo voy a mantener, Voy a mantener, o si queréis, como se dice actualmente, un texto sacerdotal y un texto no sacerdotal. El primer texto es Génesis 1:1 al 2:4a. El segundo texto es Génesis 2:4b al 25. El capítulo 3 es cuando es todo el tema de la tentación, que no tendremos tiempo de ver con tanto detalle, a no ser que queréis preguntar alguna cosa. Me quedaré con los 2 relatos de la creación. Son dos relatos totalmente diferentes,
complementarios. ¿Qué es lo que ocurre, qué es lo que ocurre con el narrador bíblico final, con el agiógrafo, con el sagrado? Que se encuentra con dos tradiciones orales totalmente diferentes. ¿Qué es lo que haríamos nosotros? ¿Cuál me gusta más? O voy a hacer una que sea una mezcla de las dos. Bueno, estamos en el mundo del antiguo Próximo Oriente. Él dice, no, ¿para qué? Voy a poner las dos. Y pone las dos. Y son textos que incluso se contradicen uno al otro. ¿Pero dices que son complementarios? Se contradicen, pero son complementarios. Es que tiene esa doble vertiente. Ahora lo veremos. Fijaros que os he puesto una numeración rara. Porque dice, ¿cómo puede poner...? Pensar que los capítulos y los versículos, me parece que lo expliqué, que los capítulos y los versículos se pusieron en la Edad Media. Y claro, de crítica literaria sabían poco. De hecho, el capítulo 1 tenía que haber acabado en la mitad del versículo 4 del capítulo 2. Eso hubiese sido lo acertado. Pero no lo hicieron así. Y lo hicieron tan desafortunadamente que en realidad donde acaba una narración es en la mitad de un versículo. O sea que peor no lo podían haber hecho. No se cambiará porque eso crearía muchísimos conflictos volver a cambiar la numeración de la Biblia y no nos pondríamos de acuerdo porque las cosas no son tan fáciles. Este es uno de los casos que se ve con una claridad meridiana que está muy mal puesto en el capítulo y el versículo, en los versículos, pero en otros no se ve con tanta facilidad. Y sería difícil poner de acuerdo a judíos, católicos, protestantes, ortodoxos, etcétera, para cambiar ahora la numeración de capítulos y de versículos. Bien. El primer texto es un texto sacerdotal. ¿Por qué se dice sacerdotal? Bueno, se escribió, os decía que se empezó a escribir seguramente en el exilio y se acabó de terminar en el posexilio, entre el siglo VI y V antes de Cristo, es la redacción definitiva, lo que no quiere decir que no haya tradiciones que sean muchísimo más antiguas, incluso siglos anteriores. Pensar que el tema de la escritura es un tema complicado, ya os lo comentaba. ¿Qué siglo has dicho? Sexto, quinto, antes de Cristo. Exilio, posexilio, de Babilonia. Es cuando se hizo la redacción definitiva. La redacción definitiva, el texto canónico, el texto que nosotros leemos. Sí que hay tradiciones mucho más anteriores, y es posible que alguna incluso escrita. Eso es otro tema, pero no es el texto canónico, no es el texto que es palabra de Dios, que decimos palabra de Dios. Es el texto, el definitivo, el definitivo es de esa época, sexto, quinto, no se puede terminar de poner de acuerdo. ¿Por qué decía que es un texto sacerdotal? Porque tiene muchísimos elementos sacerdotales, está hecho en un ambiente sacerdotal, aparte que eran los que tenían más acceso a las diversas tradiciones y eran los que tenían más acceso a la escritura. Y este texto aparte está estructurado casi como un acto cúltico, todo él, un culto que ocurre en el cielo. Eso no va a pasar solamente en este libro, por ejemplo el Apocalipsis también sigue un esquema similar, es un culto celestial del que también participa toda la creación. Y está pensado en una creación de 6 más 1, lo recordáis, ¿no? 6 días de la creación, más 1 que es el descanso, el Shabbat, de tal manera que está justificando teológicamente la celebración del Shabbat, la celebración del sábado como fiesta principal judía, porque es el culmen de la creación y es unirse a la creación, esa creación que ya ha llegado a su final, después de la afirmación del narrador, pero la afirmación puesta en boca de Dios, y vio Dios que todo era muy bueno. Vamos a leer el texto con un poquitín de calma. Lo leeré sin interrupciones, aunque me cuesta a mí estas cosas, y haremos después algún breve comentario. Hay muchos más elementos que los que tenemos la oportunidad y el tiempo de ver aquí, porque es un texto muy rico. Tienes un cartelito ahí, Javier. Sí, gracias. Es un texto muy rico. ¿En qué página está? El principio, página 11. Génesis 1.1. Sí que os quiero que veáis alguna pista de lectura. Pensar que como no existían los capítulos, ni existían los versículos, el autor, el narrador, tiene que darnos pistas de cuándo empieza una cosa y cuándo acaba. Y nos da pistas. Fijaros, capítulo 1, versículo 1, antes de empezar a leer. Cuando Dios en el principio creó los cielos y la tierra, ¿lo tenéis? ¿Sí? Mirad 4a.
Perdón, 2.4a. Si consigo verlo yo. Cuando el Señor hizo la tierra y el cielo... No. El 2.4b esto. Sí, eso es el 4b. Sí. Esta es la historia de la creación del cielo y la tierra. Fijaros que acaba exactamente igual como empieza. Cuando Dios en el principio creó los cielos y la tierra, y acaba diciendo, esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. ¿Es esta página? Sí. De tal manera que hay lo que se llama una inclusión. Es muy típico de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Insisto, no solamente no había capítulos y versículos, sino que no había títulos, no había subtítulos. Pensar que, bueno, tú no sé si, Pilar, si has trabajado alguna vez con algún manuscrito bíblico, pero, por ejemplo, los manuscritos mayúsculos, no había separación entre las palabras. O sea, no solamente no había signos de puntuación, ni comas, ni puntos, sino que ni siquiera había separación entre las palabras, y todas además en mayúscula. Por tanto, la lectura era difícil. Entonces, de esas técnicas de lectura había que poner pistas. En hebreo pasaba también una cosa similar. Este texto originalmente es en hebreo, pero pasaba también alguna cosa similar. Por tanto, el tema de las inclusiones de palabras clave que nos dice que empiezan por la misma, prácticamente por la misma expresión con la que acaba, es una forma de decir, aquí se acaba esto. Por eso decía que si hubiese habido una crítica literaria seria, hubiesen acabado el capítulo 1 en el 2.4a. Esta es la historia, además lo dice, esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Fijaos que es clarísimo que ese es el final de la primera narración. La narración sacerdotal. Bueno. Cuando Dios en el principio creó los cielos y la tierra era una masa caótica. Y las tinieblas cubrían el abismo, mientras un viento impetuoso sacudía la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, que exista la luz, y la luz existió. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de las tinieblas, llamando la luz día, y a las tinieblas noche. Vino la tarde, a mí me vais a permitir que alguna vez corrija la traducción. Vino la tarde, llegó la mañana, ese fue el primer día. Y dijo Dios, que exista el firmamento y separe unas aguas de otras. Y así sucedió. Hizo Dios el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Y Dios llamó cielo al firmamento. Pasó una tarde, pasó una mañana, eso fue el segundo día. Y dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar, para que aparezca lo seco. Y así sucedió. Dios llamó tierra a lo seco y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y vio Dios que esto era bueno. Y dijo Dios, que la tierra se cubra de vegetación, que ésta produzca plantas con semilla y árboles que den fruto con semilla, cada uno según su especie. Y así sucedió. Brotó de la tierra vegetación, plantas con semilla y árboles con su fruto y su semilla, todos según su especie. Y vio Dios que esto era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, tercer día. Y dijo Dios, que haya lumbreras en el firmamento para separar el día de la noche, para distinguir las estaciones y señalar los días y los años, para que luzcan en el firmamento y así alumbren la tierra. Y sucedió así. Hizo Dios las dos grandes astros, el astro mayor para regir el día y el menor para regir la noche. También hizo las estrellas. Dispuso en el firmamento astros que alumbraran la tierra, los hizo para regir el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, cuarto día. Y dijo Dios, rebosen las aguas de seres vivos y que las aves vuelen sobre la tierra y lo ancho de todo el firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas. Y creó también todas las aves, todas según su especie. Y vio Dios que esto era bueno. Y los bendijo. Un elemento nuevo. Y los bendijo con estas palabras. Sed fecundos y multiplicaos, llenad las aguas de los mares, y que igualmente las aves se multipliquen sobre la tierra. Hubo una tarde, hubo una mañana, quinto día. Y dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, reptiles y animales salvajes, todos por especies. Y así sucedió.
Dios hizo los animales salvajes, los animales domésticos y todos los reptiles del campo, cada uno según su especie. Y vio Dios que esto era bueno. Dijo entonces Dios, hagamos al ser humano, a nuestra imagen y semejanza, para que domine sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer, macho y hembra, dice más bien el texto, los creó. Y los bendijo Dios diciéndoles, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Les dijo también, os confío todas las plantas que en la tierra engendran semilla y todos los árboles con su fruto y su semilla. Ellos os servirán de alimento. A todos los animales de la tierra y a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra, la hierba verde les servirá de alimento. Y así sucedió. Y vio Dios todo lo que había hecho y todo era muy bueno. Llegó la tarde, llegó la mañana, sexto día. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. Pero para el séptimo día Dios había concluido su obra y descansó. El día séptimo de todo lo que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó Dios de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Queda claro que se acaba ahí, ¿eh? Bueno, algunas cosas. Bueno, fijaros, ¿qué es lo que hay antes de crear? Nosotros diríamos, hay nada, pero estamos en un mundo semita. ¿Qué es lo que hay antes de la creación? Caos y oscuridad. Caos y oscuridad. Esto es muy importante, más de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace Dios? Orden y luz. ¿Qué es el pecado? Volver al caos y a la oscuridad. ¿Qué es el mal? Lo mismo. ¿Qué es el milagro? ¿Hacer algo extraordinario? No. Volver al orden y a la luz que Dios quería. Esto es importante porque si tenemos esta idea, veremos que la idea que tenemos de milagro es errónea totalmente. Es romper las leyes de la naturaleza. No. Primero porque las leyes de la naturaleza no aparecen en la Biblia por ningún lado. La creación de Dios es orden y luz. El mal es caos y oscuridad. Y ese equilibrio se rompe con el pecado, con el mal, que empezaremos viendo en el capítulo 3, continuará en el 4, de una manera especial aparecerá en el capítulo 6. Ya lo recordáis el capítulo 6, ¿verdad que sí? La de los hijos de los hijos de los dioses que se enamoran de los hijos de los hombres. Y después el diluvio. ¿Eh? ¿Sí? ¿No os suena eso? Porque es un texto poco conocido y nunca leído. Es otro mito. Es otro mito. ¿Eh? Que entra también en la Biblia, que es un mito más que no tiene ni pies ni cabeza desde un punto de vista teológico, pero también entra en la Biblia. Bueno. Pero ¿qué significan todos esos mitos? Significa que del orden y de la luz cada vez se va apartando más y es necesario volver. De hecho, el diluvio y después eso significa una nueva creación. El milagro, cada vez que aparece el tema de los milagros, significa volver otra vez a encauzar las cosas. Simplemente a encauzar las cosas. Nada más significa eso. Bueno, esa es la primera idea. Otra. Yo he subrayado aquí en esta Biblia, pone vino la noche, llegó la mañana, y yo iba a decir tarde, porque es más exacto tarde. ¿Cómo se cuenta el tiempo en el mundo de la Biblia? ¿Cómo se cuenta el tiempo en el judaísmo? ¿Cuándo se pone el sol? El día cambia cuando se pone el sol. No a las 12 de la noche. ¿No? No a las 12 de la noche. Puede ser a las 6 de la tarde. Por tanto, la misa del sábado... ¿Sirve para el domingo? No, es de domingo. No sirve, es de domingo. Es distinto, porque es domingo.
según la forma de contar bíblica. Es domingo, no es sábado. Por eso a veces viene algún... dice, no, tiene que ser que se haya puesto el sol. En el judaísmo pensar que en todas las sinagogas hay relojes precisamente para saber cuándo se tiene que empezar. Porque claro, no es lo mismo en verano que en invierno. No es lo mismo en otoño que en primavera. Cada estación del año, cada época del año, empieza el día en una hora diferente. Porque lo que lo va a condicionar es el horario solar. Es el horario solar. Con razón. Con razón los payeses siempre miran al cielo. Sí. Pero bueno, fijaros que eso va a condicionar toda la cronología de la Biblia, toda. Yo siempre explico, incluso alguna cosa del Nuevo Testamento, más de lo que lo he explicado. ¿Cuándo resucitó Jesús? ¿Al tercer día? No. Según nuestra forma de contar, resucitó al día siguiente. Muere el viernes y celebramos el sábado por la noche su resurrección. Según la forma de contar de la Biblia, sí. ¿Por qué? Porque muere el viernes, que es el primer día. Es el sábado. Pero el sábado a las 6 de la tarde ya no es sábado, es domingo. Al tercer día. Pero por eso, fijaros que ya en las primeras páginas de la Biblia nos da la pista de cómo se debe contar el tiempo en el mundo de la Biblia. ¿Sí? Os decía, y vio Dios que era bueno. Os decía, es una gran diferencia abismal con todos esos mitos que hemos comentado anteriormente. Es ver la bondad de la creación. Todo está hecho desde esa perspectiva de la bondad de la creación. De tal manera que aparece 7 veces. El número 7 en el mundo de la Biblia significa siempre plenitud. Siempre significa plenitud. Lo más posible. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿7 veces? 7 veces. Sí. Cuando está diciendo Pedro preguntando si tiene que perdonar 7 veces, Mateo 18, lo que está preguntando es si tiene que perdonar siempre. Pasa que Jesús aún es machacón. Dice no 7 veces, sino 70 veces 7. Pero bueno, simplemente es machaconear esa misma idea. 7 es plenitud. La segunda multiplicación de los panes y de los peces son 7 panes. ¿Por qué? Porque es la abertura universalista de la Eucaristía, o si queréis, de la buena noticia de Jesús. Que en la primera es 5, que es para el pueblo judío, en la segunda es 7, porque es para todos. Os estoy poniendo ejemplos del Nuevo Testamento para que veáis la importancia que tiene tener en cuenta esta perspectiva. Por tanto, que la séptima vez diga y vio Dios que es todo muy bueno es como una forma de rubricar. Toda la creación pertenece a la bondad de Dios. De tal manera que si alguna vez hay que hacer alguna referencia a algo que está bien hecho, siempre será a la creación. Fijaros que cuando a Jesús le preguntan por el tema del repudio de las mujeres y le dicen que en el Deuteronomio Moisés había permitido dar el libelo de repudio, Jesús ¿qué contesta? Al principio no fue así. De tal manera, cuando Jesús está diciendo al principio, está dando el argumento de peso para todo judío. En el plan original de Dios no era así. Hay una llamada al plan. De tal manera, insisto, que la idea de bondad, todo lo que te hace referencia a la auténtica bondad, tiene que hacer referencia al plan original de Dios, que son estos textos que estamos leyendo, en los 2 textos que estamos leyendo. Y de una manera especial en el sacerdotal, que insiste tanto que vio Dios que era bueno. Más cosas como curiosas. Fijaros que el primer día lo que hace es crear la luz. Y hemos de esperar al cuarto para que creen las 2 grandes lumbreras. Es una incongruencia científica. Eso no se aguanta. Si queremos leer desde la perspectiva histórica, diremos, este texto se equivoca. Claro que se equivoca. Pero es que no se equivoca, porque está intentando explicar otra cosa. A ver, cuando alguien va al teatro, ¿qué es lo primero que se hace? Apagarla. No, encenderla. Encenderla del escenario. La del escenario. Si no enciende la luz del escenario no se ve nada. En el texto bíblico, que además unos mitos que ellos conocían por el teatro, lo primero que necesita es, para ver la creación, que haya luz. Que haya luz. Luego crea la bombilla. Claro. Y ves que la creación va desde lo irracional, pensar que en las culturas antiguas se pensaba que las plantas no tenían vida. Y por tanto, cuando empieza a bendecir, es a partir de los animales. Pero hay otra curiosidad, sin pararme en muchos más detalles. ¿Os habéis dado cuenta
que todos los animales son vegetarianos, Sí. incluido el ser humano. Están hechos para que nos los comamos. Os confío todas las plantas que en la tierra engendran semilla y todos los árboles con su fruto y semilla. Ellos os servirán de alimento, las plantas, a todos los animales de la tierra y a todas las aves del cielo, versículo 30, y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra, la hierba verde les servirá de alimento. Y así sucedió. ¿Así sucedió? No, esto no ha ocurrido nunca. Los vegetarianos. Esto no ha ocurrido nunca. ¿Qué es lo que está intentando explicarnos el narrador? Que en la creación de Dios es un mundo sin violencia. Es un mundo sin violencia. Fijaros la diferencia con los otros mitos que hemos leído. No hay lugar para la violencia, ni siquiera en el mundo animal. No hay lugar para la violencia. Va a ser el ser humano el que introducirá la violencia. Pero en el plan original de Dios no existe la violencia, ni siquiera en el mundo animal. Casi nosotros nos quedamos nada más en el detalle de decir, yo he oído a los vegetarianos, no, es que la Biblia dice que tenemos que ser vegetarianos. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Está hablando de otra cosa. Está hablando que en el plan, insisto, en el plan de Dios no hay sitio para la violencia. Después, Dios dijo, y así fue. Os habéis dado cuenta, ¿no? Hay... Bueno, no lo haré muchas veces más. Esto es, en hebreo, dabar. Dabar. Dabar es palabra. Si queréis, lo transcribo. Dabar. Es la D, la B y la R. Dabar. Palabra. Pensar que en el mundo de la Biblia, empezando por el Génesis, la palabra de Dios, el dabar de Dios, porque cuando se habla de dabar de una manera especial, se habla de palabra y de palabras, pero la palabra es la palabra de Dios. La palabra de Dios es siempre eficaz. Pensar que en el mundo tiene poco vocabulario el hebreo, pero en este caso además es un adrede. La palabra de dabar tanto significa palabra como significa cosa. De tal manera que en Dios no hay diferencia entre decir y hacer, porque el decir ya es hacer, ya es realidad, y así fue. Fijaros que después de cada acto de la creación, es la fuerza de la palabra de Dios, la fuerza inmensa que tiene esa palabra de Dios, que es capaz, bueno, de hacer de nada, simplemente decir para Dios. Claro, nosotros decimos y a veces hacemos, porque nosotros tenemos palabras y a veces poca palabra. Poca palabra. ¿Qué os está diciendo aquí el texto? No, os está diciendo una cosa bien diferente. Dios es el Dios de palabra. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es algo, es hecho. Y dijo Dios, y así fue. Y se hizo, como dicen otras traducciones. La creación del ser humano. Hay un salto cualitativo en la creación del ser humano con respecto a los animales. Versículo 26. Hagamos, primero utiliza el plural. Hay quien ha querido ver aquí la Santísima Trinidad. Me parece bien, pero es forzar un poco el texto. Sí que se puede hacer una lectura posterior, si queréis, tipológica, que no es una lectura que no se puede hacer. Pero originalmente el texto simplemente lo que está utilizando es el plural majestático. Va a hacer algo, lo más importante de la creación, que es crear al ser humano, y por eso utiliza el plural. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. No está diciendo dos palabras, Pensar que estoy utilizando dos formas sinonímicas, o incluso la sinonimia complementaria, es una forma de sinonimia que existe muchísimo en el hebreo. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, primero, el ser humano no es una barrecha, como aparecía en el Enuma Elis, entre, por ejemplo, no es una barrecha de sangre de la divinidad. No. Es algo diferente de Dios. Porque Dios es siempre el otro con mayúscula. Y eso es importante. La trascendencia de Dios no es salvada en ningún sitio con tanta claridad como es salvada en la Biblia. Dios es siempre el totalmente otro. Pero el ser humano es el más próximo a Dios, porque es la imagen de Dios. Es la imagen de Dios. Es esa imagen que si alguien quiere
encontrarse a Dios, la forma más sencilla de encontrar a Dios, ¿sabéis cuál es? En el prójimo. Si yo te estoy mirando a ti, estoy viendo a Dios, porque tú eres imagen de Dios. Es también un mensaje precioso. Es un mensaje precioso. Y aparte es una cosa curiosa. ¿Qué es lo que es imagen de Dios? El ser humano, no el hombre. No sé si me explico, no el hombre masculino, sino el ser humano. De tal manera que es el hombre y la mujer los que son imagen de Dios. Y no por separado. Juntos son imagen de Dios. Es el Dios relacional. ¿Hay una palabra que designa al ser humano y otra que designa al hombre? Sí. ¿En hebreo? Adán, que viene de Adamá, que es tierra. Adán, después se convierte en nombre propio, pero Adán significa de la tierra y la traducción más exacta es ser humano, a no ser que se utilice después como sustantivo propio. Y en cambio hombre es is y Isha, hombre y mujer. De manera que además en esos textos del Génesis los diferencia. Y por tanto, aquí, cuando se traduce por hombre, está mal traducido. Es ser humano. Bien, imagen de Dios. Imagen de Dios. Imagen de Dios en esa interrelación entre hombre y mujer. De tal manera, pensar que eso se está escribiendo, os decía, siglo VI, V antes de Cristo. Las diferencias que había entre hombre y mujer eran abismales. Estábamos en una sociedad patriarcal. ¿Qué es lo que está haciendo el autor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, participando de la fe comunitaria? Está diciendo que en el plan original de Dios las cosas no son así. Que en el plan original de Dios el ser humano, hombre y mujer, son imagen de Dios. O sea, tienen la misma dignidad teológica. Y si en ese momento histórico no la tienen, es porque no se es fiel al plan original de Dios. Fijaros si también es fuerte. Y además, insisto, estar esto escribiendo en una época en que no existía eso, que la mujer estaba muy por debajo del hombre, es muy aguserante, es muy osado. Es muy osado. Bueno, se podría decir más cosas, pero para este primer texto... Uy, si son ya las 9. Se te ha ido. Bueno, pues el segundo texto lo veremos la semana que viene. Leéroslo, pues es muy interesante. Que es el segundo relato de la creación, Génesis 2, 4b al 25. Génesis, ¿sí? 2, 4b pone aquí, 2, 4b al 25, al versículo 25. O algunas pistas de lectura. Fijaros que en esta primera narración ha ido de lo menor a lo mayor. Pero la verdad es que toda la creación está hecha pensando en el último eslabón de esa creación, que es el ser humano, hombre y mujer. Porque ese hombre y mujer son los que van a dominar en el sentido que son los que van a tener que gestionar la naturaleza. Son los responsables de que esa creación de Dios se mantenga buena. Porque Dios lo ha hecho todo muy bien. Ahora el responsable va a ser el ser humano de continuar eso. De tal manera que se convierte en el capataz de Dios, si queréis, para hacer que la naturaleza funcione, no para cargárnosla, como a veces hacemos. Pero fijaros que eso está ya en las primeras páginas de la Biblia. El último eslabón de la creación es el ser humano. Os invito a leer la otra, traerla a la vida, por favor, porque veréis que funciona al revés. El primer ser de la creación es el hombre. Aquí sí que es el hombre. El primer ser de la creación es el hombre. Y aún no hay ni plantas. Por eso decía que entra en cierta contradicción con el texto anterior, pero es complementario, porque acabará con una enseñanza más o menos similar. Complementaria, pero distinta. Por lo tanto, había varias interpretaciones de cómo había ocurrido la creación, sí, pero es que no era lo importante, porque yo siempre lo digo, la Biblia no intenta responder al cómo, sino al por qué. Y la respuesta del por qué está. La del cómo no nos encabezonemos buscándola, el cómo fue. Eso nos lo tiene que responder la ciencia, no la Biblia. No la Biblia. ¿Sí?